Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición del Abogado Responde. En el Abogado Responde ya saben que siempre estamos atentos a la actualidad. De vez en cuando sacamos temas atemporales que de alguna forma se pueden tratar pues, en el mes de noviembre, como estamos ahora mismo, o el mes de enero, marzo, pues porque son temas que más o menos pues, siempre están de actualidad, porque son cuestiones, problemas que les pueden surgir pues, en su familia, en su empresa, en cualquier momento del año. Pero cuando hay algún tema de actualidad con suficiente relevancia como para que capte el interés de todos ustedes y tenga, por supuesto, una vertiente jurídica, una vertiente que de alguna forma afecta a los derechos de los consumidores, ahí estamos nosotros y tratamos de traer un invitado a poder ser de la zona que nos ilustre sobre el tema. Ese es el caso, por supuestísimo, de la sentencia del Prestige. Justo, pues, recién salida la sentencia, que salía la semana pasada, pues no nos da tiempo a que un poco, pues, analizarla, porque esto requiere, obviamente, pues, cierta pausa, no se puede analizar a prisa y corriendo, pero ahora pues hemos traído un invitado que es un poco, sin ya en condiciones de alguna forma hacer un breve análisis sobre la misma. Es un invitado que los buenos seguidores del Abogado Responde conocerán porque lo hemos traído ya en otras ocasiones. Y bueno, pues no tenemos más que agradecer que una vez más pues este invitado pues haya aceptado nuestra invitación y que amablemente haya venido aquí a la televisión y en este caso pues analizar una sentencia tan compleja como es la sentencia de Prestige. Se trata, como no, pues de la reforma de Jaime Lapena. Muy buenas noches y muchísimas gracias, Jaime, por estar aquí en Abogado Responde. Bueno, Jaime, bueno, pues es una persona que tiene su despacho pues al inicio de la calle Real, muy cerquita de la Plaza de España. Un despacho que bueno, lleva más asuntos, pero bueno, sobre todo lleva temas de derecho marítimo. Es un gran aficionado al tema. De hecho, pues si pasan por su despacho, cosa que les recomendamos, por supuesto, verán que incluso, si tienen la fortuna que se nos enseñe, por supuesto, tiene incluso cartas allí marinas, mapas. Es un tremendo aficionado del derecho marítimo, ¿no? y de lo que es todo lo que tiene que ver con esa rama, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, pues como buen aficionado al derecho marítimo que ha llevado muchos asuntos para clientes, para navieras, pues claro, yo supongo que en su momento el caso Prestige le conmocionó, ¿no? Evidentemente, es un caso de un relieve extraordinario, sobre todo por el mal causado. Por el mal causado y también por las actuaciones y responsabilidades que yo creo que tienen, por lo menos civilmente, varios de las personas, de las sociedades, que tienen que ver con el barco, con el nombramiento del capitán y con todo, y sobre todo con el barco me refiero por el hecho en que estaba, moviéndose además también en un terreno que no podemos olvidar en el derecho marítimo, que se han establecido límites de responsabilidad que suponen que tal vez sea más barato el transporte marítimo y los seguros marítimos, e incluso el combustible que nos llega a todos nosotros, sacrificando un poco ese derecho a la indemnización que tienen toda persona, toda entidad que resulta perjudicada. Evidentemente yo me dedico profesionalmente al derecho marítimo hace mucho tiempo. Recuerdo muy bien que empecé dedicado al derecho marítimo porque había un abogado maritimista en Ferrol, de origen santanderino, que cuando él se marchó a Santander, me ofreció, mejor dicho, que se le llevase su despacho. En su despacho solo se trataba de derecho marítimo. A mí, como el mar, siempre me atrajo. Y tengo la fortuna de haber tenido un padre muy aficionado al mar y a la pesca sobre todo, y que me he pasado desde los 3 años subido a una embarcación, a un bote de remos, pescando en las vías. Pues todo eso es algo que sigue a través del tiempo, y como me dieron esta oportunidad y tenía esta gran afición al mar, pues enseguida acepté y empecé con eso. El derecho marítimo, que aclaramos un poquito, es complejo, ¿no? Y es muy diferente de otras ramas del derecho. No es que un abogado se pueda dedicar al derecho marítimo de vez en cuando, es decir, tiene que estar muy formado en la materia. No, el derecho marítimo es un derecho cada vez más autónomo del derecho mercantil. Está encuadrado hoy día en el derecho mercantil, pero cada vez es autónomo, tiene entidad propia y tiene unos elementos diferenciadores del resto de las materias de nuestro derecho
que necesita esa cierta autonomía, que la va logrando de una forma dentro de las propias instituciones marítimas. Ahora con la nueva ley de la navegación veremos a ver cómo resulta y cómo resuelven ciertos problemas. Pero sobre todo hay una cosa que es muy importante, que el derecho marítimo está cada día más regulado no por leyes nacionales, sino por convenios internacionales. La mayoría, supongo que lo es en inglés. Claro, en la medida que lo suscribe España, es una legislación de aplicación preferente. Muy bien. Antes, Ahora, en la dedicación al derecho marítimo, pues inició así, en este despacho, en el año 70 me independicé, aunque seguí llevando estos asuntos, y bueno, la especialidad mía viene de la práctica profesional, que hay que aprender, y sobre todo del estudio de algo que no es habitual en los abogados, que es la navegación, entender las cartas, situarse, estudiar la estructura de un buque, saber las partes del buque, toda la terminología y tener una forma de entendimiento fácil con los clientes. ¿Y cree, Jaime La Pena, que en el caso del Prestige, que ahora vamos a analizar, los abogados que llevaron la causa estaban formados en derecho marítimo? Yo creo que sí. Evidentemente no creo que haya abogados irresponsables. Ahora, yo lo que digo es que en Galicia, por ejemplo, el número de asuntos que llevó don Ramón Cornejo Monís de Vigo, pues en aquellos tiempos me superaban. Hoy puedo decir, y lo tengo fácilmente constatado por los archivos que tengo, que yo he llevado unos 1000 o 1000 y pico asuntos. Después de eso se puede decir que aunque no tenga un máster en Derecho Marítimo hecho en Londres o hecho en Noruega, ha tenido que aprender mucho. Y más, sobre todo, en los tiempos que las defensas de los patrones, de los capitanes, eran ante tribunales marítimos, en donde no solo podía hablar de derecho, sino de hechos y de constatación de esos hechos. Con gente que sabía, además. Si había un error en el rumbo, había que comprobarlo. Si había un error en la carta, y si sabía, había que comprobarlo. Si había un error, por ejemplo, en las boyas de delimitación de las entradas de los puertos, había que probarlo. Y cuando eso se lograba, era cuando uno se sabía bastante de lo que trataba la náutica y la navegación. Muy bien. Vamos antes de entrar de lleno en el Prestige, vamos, si va a dejarme un poco delimitar el papel que juega en la catástrofe marítima una serie de personajes de forma, si va a hacer muy breve, una pincelada. Por ejemplo, el capitán del buque. ¿Cuál sería su responsabilidad? Bueno, en general, al margen el capitán del buque es la figura clave en unión del armador en todo lo marítimo. El capitán del buque, Magister Navis, que le llevaban los romanos, por cierto, siguen firmando Magister, Master en inglés, y su responsabilidad es total. Tiene tres tipos de responsabilidades. Una, náutica, para mí la principal. Otra, comercial, y otra, de derecho público. En la medida que él actúa como juez, se otorgan testamentos, es decir, tiene propia especificidad. Pero lo más importante para mí, sin duda alguna, es la náutica. Las otras se pueden prescindir de ellas. Esas son típicamente del capitán. Y en eso entra todo. Para empezar, en este caso, que es muy importante, y parece que no se le ha prestado especial cuidado, es el estado del buque. El estado del buque, cuando él toma el mando, tuvo que haber omitido algo elemental, que es el reconocimiento del buque. El capitán, cuando sale de un puerto, y en las protestas de mar así se hace constar, salí del puerto tal, al mando del buque tal, sano de quilla y costado. Es decir, que lo ha revisado personalmente. Incluso en España la tripulación, perdón, el pasaje puede exigir un examen del buque si no está conforme con el hecho del capitán mediante un perito para contrastar el estado. Pero él tiene capacidad para saber si el buque sí, tiene capacidad. Un capitán tiene capacidad y si no la tiene, hasta tiene la ayuda del maquinista. Es decir, él es el responsable y tiene que tener esa capacidad. Y si era tan notorio el estado del buque, que parece que sí, pues es la primera responsabilidad
muy grave de él. Evidentemente del armador, que también lo sabe. Porque este buque, cuando lo mandó a reparar a China, seguramente porque era el lugar más barato para llevar a cabo la reparación, en principio se pensó en sustituir 600 toneladas de chapa naval. Sin embargo, quedaron en 200 y pico. Eso habría que explicárselo. Y eso es responsabilidad del armador. El armador, otro personaje que también aparece aquí con la pasca, ahora vamos a explicar qué es, pero bueno, el armador en principio no, para empezar no está en el barco, es una persona que no va en el Efectivamente, efectivamente, en la medida que el armador le encomienda todas estas gestiones, hablábamos aquí de la náutica, al capitán, que es el mando total en el buque y el responsable de todos los servicios en el buque, tiene que tomar decisiones. Y si el barco está en mal estado, o si el barco no reúne todas las condiciones de seguridad, es que el buque es una cosa muy específica, que hay que entender lo que es. No es cualquier cosa, no es un simple vehículo de motor, es mucho más que eso. Entonces requiere unos requisitos, porque el barco está hecho para navegar en un medio hostil al hombre. No es para andar patinando por la ría. No es la carretera, ¿no? No es la no, y ni siquiera por la ría. Es decir, es para avanzar en el mar, transportar y por lo tanto, fundamentalmente transportar, y por lo tanto a enfrentarse a los temporales. Y por eso el buque tiene una serie de requisitos que tiene que reunir, desde la flotabilidad, la estabilidad, la navegabilidad, etcétera. Además que transporta personas y cosas peligrosas. Por eso, entonces es un elemento potencialmente, sobre todo los buquetanques, o los gaseros, pero sobre todo los buquetanques, muy peligrosos, porque llevan un material tremendamente dañino. Porque aunque no se incendia hasta los 90 grados generalmente, necesita ese calor para llegar a incendiarse, no cabe duda que su vertido es mortífero. Y es que ha sucedido en este caso. Bueno, en concreto el armador, ¿qué papel desempeñaría? Vamos a ver, en el armador hay que distinguir claramente dos cosas. Uno está el propietario, contrata o compra un buque, lo habitualla o no, pero el armador, ese armador, el propietario del buque, no quiere explotarlo. Entonces se le llama armador cedente. Es que por cualquier circunstancia tiene la propiedad, tiene la disponibilidad del buque, entonces lo cede a otro. Y el otro pasa a ser el armador disponente, es decir, el que explota el buque. Un arrendatario. El naviero, que bajo la fórmula puede ser diversa, desde un arrendamiento a casco completo, desde un arrendamiento a casco desnudo, etc. El arrendamiento de casco desnudo quiere decir que se le da el casco con la maquinaria, pero tiene que terminar de armarlo, habituallarlo, combustible, etcétera, etcétera, y despacharlo. Esa es la diferencia. Pero entonces, claro es que en este caso había dos. Una sociedad mercantil liberiana, que según la sentencia consta como propietaria extrarregistro, es decir, que no figuraba o no localizaron su registro en Liberia, un país muy singular. Eso por un lado. Y por otro lado estaba una sociedad griega. Siempre esto lo iniciaron los ingleses, una concatenación de sociedades para disolver la responsabilidad. Y que de alguna forma, cuando se lleve al final, se encuentren uno sin nada. Y en forma, desgraciadamente, internacionalmente, la comunidad internacional lo está permitiendo. Limitándolo, pero lo está permitiendo. Muy bien, si me parece, Jaime, vamos a hacer una pausa para la publicidad aquí en Abogado Responde y enseguida volvemos.